¿Cómo están? Muy buenas noches, les damos la bienvenida en esta fría noche aquí a la tertulia de la 8 Palencia. Como siempre, unos 50 minutos por delante para un cálido debate de la actualidad y de todo lo que quieran hablar los tertulianos de esta noche. Carlos Hugo Sanz, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Refugiándose del frío? Pues sí, porque hace frío, así que... ¿Dónde mejor, aquí verdad? Al calor de la conversación es donde mejor se está ahora mismo. ¿Qué plan mejor para cerrar la semana? Rodrigo Mediavilla, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a Palencia y a la tertulia. Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo. Y Tello Mañueco, muy buenas noches. Pues muy buenas noches y otro placer también estar aquí. Bueno, pues el placer es nuestro. Vamos a ver si acaba con tan buena sintonía el debate de esta noche. Vamos a ver, porque los temas son algunos muy arduos que nos deja la actualidad. Vamos a verlo en nuestro sumario. El Partido Socialista ganaría hoy las elecciones según el barómetro del CIS. El resto de partidos se situaría a gran distancia. El segundo sería Ciudadanos, seguido de Unidos Podemos, y a la cuarta posición relegan al Partido Popular, pero reconoce el propio presidente del CIS que el 40% de los votantes no se decide hasta la campaña electoral. Yo el PP. Yo de Vox. Palencia y yo soy de Palencia. Ya no gana Pedro Sánchez. Entre Vox y el PP se lo van a mangar todo. Sí, lo tengo decidido ya hace tiempo, pues porque creo que Pedro Sánchez no lo está haciendo bien. Sí la tengo decidido, sí. No, porque el Partido Socialista lo está haciendo muy mal. El paro ha subido cerca de 2 puntos durante todo 2018, así lo hemos conocido esta semana cuando se han hecho públicos los datos de la encuesta de población activa del pasado año. La tasa de desempleo pasó del 13,07% al 15%. Además, ha sido preocupante la pérdida de población activa y ocupada. Hay que tener confianza y hay que intentar que vengan industrias y que venga para trabajo, ¿no? Me hubiera gustado decir todo lo contrario, pero veo mala solución. El que quiere trabajo yo creo que sí que lo encuentra. O sea, hay mucha gente que es porque no quiere trabajar. Unas 50.000 personas, según los organizadores, se dieron cita en Valladolid para denunciar los problemas en la sanidad. Allí se escuchó con fuerza la voz de Palencia. Vecinos de Aguilar, Guardo, Barruelo y Tierra de Campos recorrieron las calles de la capital vallisoletana al grito de consejero dimisión. Yo espero que se solucione, porque sí que se necesita más atención a los ciudadanos. Lógicamente no se puede estar, llegas y hay unas colas tremendas y tienes a lo mejor 20 personas delante y no da tiempo a verles bien. Si salimos fuera vemos la calidad que tenemos en Castilla y León de sanidad y vemos lo de fuera. Bueno, pues comenzamos precisamente hablando de este último tema que veíamos en nuestro sumario. Nueva concentración un año después en Valladolid para intentar revertir la política sanitaria convocada por las plataformas de toda la región. Como escuchábamos, acudieron ciudadanos de toda la provincia palentina. Vamos a ver la crónica de cómo sucedió. Nos sigue doliendo la sanidad. Ese fue el lema bajo el que miles de personas recorrieron este sábado las calles de Valladolid. Una manifestación multitudinaria para exigir más medios económicos, más profesionales médicos y una mejor atención, sobre todo en el medio rural. Una cita a la que no faltaron los vecinos de Barruelo de Santullán, que llevan desde verano sin urgencias médicas. Se lo hemos dicho en Barruelo de Santullán, en Aguilar de Campoo, en Brañosera. Consejero, queremos nuestro médico y queremos que dimita. Tampoco faltaron los de Guardo para denunciar la falta de pediatra en la localidad y para reclamar esa UBI móvil prometida. No tenemos pediatra ya hace bastantes años, la UBI tampoco tenemos, nos la prometieron hace ya 12 años también. Y nada de nada, y cae peor. Manifestantes hartos, llegados también desde Aguilar de Campoo. Es un desajuste que no lo sé quién lo está administrando, que no lo sé. Si me ponen a mí lo haría mejor, seguro. Que ya basta ya. También vecinos del Cerrato, todos para denunciar el abandono que sufre, dicen, la atención sanitaria en nuestros pueblos. Ahora, y al quedar demostrado el descontento de los castellanos y leoneses, aseguran que solo les queda confiar en que la Junta reaccione. Bueno, pues así discurría la manifestación y hemos escuchado, Tello, la voz de algunos palentinos que se adherían a la protesta. Una protesta, a su juicio, necesaria para intentar cambiar la situación sanitaria en nuestra provincia. Necesaria, justa y que esto no es un problema de ahora. Aquí en esta tertulia hemos hablado varias veces del tema de la sanidad, ¿eh? O
sea, ya seguramente hace más de 15 años en Guardo se estaba protestando por la mala sanidad, se creó la plataforma Prohospital, después en Aguilar, Barruelo, bueno, esto ha llevado a que montones de asociaciones, no solo de Palencia, como hemos visto, sino de todos los pueblos, se hayan manifestado. Lo que se hayan manifestado y se hayan creado en algunos lugares se también. Crean por problemas, ¿no? La torpeza de los gobernantes es que, aparte encima de no haber nada hecho durante todos estos años, no han sido capaces ni siquiera de asomarse a esa manifestación. Yo he estado en esas manifestaciones y se habrían dado cuenta que no eran los 1000 o 2000 que convocan los sindicatos y los de Izquierda Unida que van a todo, sino que era una manifestación de gente, de montones de gente, de pueblos, y cada uno con su pancarta, como hemos visto ahí, con problemas reales que se llevan acarreando durante muchos años. Es un problema que lleva muchos años. Y me parece vergonzoso que se haya llegado al punto, o sea, porque si esas personas, un consejero se asoma y dices, bueno, aquí estamos pidiendo los papeles, porque en esas manifestaciones en las que he estado yo, había muchos votantes del PP, porque cuando duele la sanidad duele para todos, ¿no? La cuestión es que esto no es cosa de esta manifestación, esto ha sido ya el colofón, lo que ha hecho estallar, llevamos muchos años con ese problema. El problema, al durar tanto tiempo, lo que nos ha hecho es que la sanidad pública, no solo aquí en Castilla y León, sino en toda España, se vaya deteriorando. La mejor consecuencia para ha sido para las clínicas privadas, que en los últimos años han ganado 8.000 millones y ya 1 de cada 5 españoles está apuntado a una mutua, a una clínica privada. Eso sí, es curioso, ¿eh? Se apuntan a las clínicas privadas porque no quieren aguantar las listas. Sobre todo, una lista para una receta o para una intervención pequeña. Ahora, cuando le dicen, no, cuando me tengo que operar o tengo que ir a Rosario, no, voy a la sanidad pública, ¿no? Es un poco triste y además aquí en Palencia, por ejemplo, es un tema que lo conocemos desde hace años. O sea, en la Diputación de Palencia se han presentado 17 mociones en esta legislatura hasta ahora sobre la sanidad, ¿eh? Ya en el 2005 presentó Ganemos la primera. ¿Y cuántas se han aprobado? Se han aprobado 13. 13, ¿eh? ¿Con el apoyo del PP? Sí. 5 las presentó Ganemos, Izquierda Unida, 4 el PSOE, 4 Ciudadanos, 1 al PP, y luego ha habido 3 de varios grupos, ¿no? Y ha habido 13 aprobadas con unanimidad. Algunas como ellas, la primera o de las primeras, en la que se hablaba de que había que instar a la Junta de Castilla y León para que se negociase con 3 mares de Cantabria para mejorar en el norte y tal y cual, y poner medios para crear un centro sanitario en Aguilar. Bueno, como eso todas, porque en todas se ha instado a la Junta de Castilla y León con cosas concretas. No se ha hecho absolutamente nada. Bueno, yo creo que con el reflejo catastrofista que hace, yo no creo que hay que ser realistas, ¿eh? Y la realidad es que en Castilla y León en políticas sociales no estamos precisamente para quejarnos. O sea, la sanidad en Castilla y León, todos los datos muestran que es una de las mejores sanidades que tenemos en España, al igual que la educación, la dependencia o los servicios sociales. A los 50.000 que se han... La realidad es que en los últimos años no se ha perdido ni una sola plaza de médico en Castilla y León, no se ha cerrado ni un solo consultorio médico, y se ha incrementado el presupuesto en sanidad respecto a presupuestos anteriores en más de 6 millones de euros. Es decir, que el gobierno de Juan Vicente Herrera no tiene para nada abandonada la materia sanitaria. ¿Qué es lo que sucede? Pues que aunque haya presupuesto, las plazas de médicos son las que son y las convocatorias del MIR son las que son. Es decir, nosotros no nos podemos inventar y dibujar médicos. La realidad es la que es. ¿Qué ha hecho el gobierno de Castilla y León? Solicitar al Estado que aumenten en un 25% las plazas en la nueva convocatoria de MIR. También he escuchado que el gobierno de Galicia había pedido una convocatoria extraordinaria para el gobierno, porque es el que lo tiene que autorizar, de MIR, para dotar de médicos pues todos los pueblos que lo necesitarían en estos momentos. Luego, si nos vamos al número de consultorios médicos, pues en la provincia de Palencia tenemos 310 consultorios médicos. Desmiénteme si es mentira, Tello. 310 consultorios médicos. Que se lo cuentes todo esto a los de Barruelo y a los de Fromista, a los de Palencia. Yo se lo cuento encantado. En Palencia tenemos 310 consultorios médicos. Pueblos
con un consultorio médico que tienen 50 pacientes para ese consultorio médico y va el médico una vez a la semana. Cuando hay entre 50 y 100 va el médico una vez a la semana. Cuando hay entre 100 y 200 va el médico 2 veces. De 200 a 500 3 veces y más de 500 va el médico 5 veces a la semana. La realidad que tenemos en Castilla y León es esa, o sea, tenemos una población muy dispersa, tenemos un entorno, una geografía que es la que es, una sociología que es la que es, y pues bueno, pues tenemos que combatir eso como se puede y con el presupuesto que tenemos. Pero insisto, que no se mienta a los ciudadanos, que no se ha perdido ni una plaza de médico, no se ha cerrado ni un consultorio médico y se ha incrementado en 6 millones de euros el presupuesto de sanidad. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto, por supuesto. Carlos Hugo, ¿usted cómo lo ve? Escuchando a Tello y a Rodrigo, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Yo creo que hay dos discursos, es decir, un discurso es el de la gente que vive en los pueblos, que ve que cada vez tiene menos servicios, que ve que cuando un enfermero cae enfermo y está una semana sin ir, crea un problema, que cuando una plaza de médico no se cubre, hay un problema, que cuando, no sé, cuando un maestro se va, es decir, un problema arraigado a la despoblación, sobre todo, creo que eso, y sobre todo a que no se dota de suficientes servicios. Y luego está la posición de los números, ¿no? Que es la que maneja la Junta de Castilla y León. Yo estos datos los he escuchado al delegado hace una semana, ¿no? Y claro, tú tiras y sale, efectivamente. Hay 300 consultorios, cierto. Hay no sé cuántos, cierto. Hay un problema, es cierto que hay un problema para contratar médicos en Castilla y León, y sobre todo en Palencia, es cierto que está. Pero ¿qué hemos hecho? Es decir, a la persona que está en Guardo, si en Guardo o Aguilar, por ejemplo, hay 2 médicos, dices, no, joder, es que tenéis 2 médicos, pero si uno falta y toda la zona de Guardo se queda sin médico, es un problema para la zona de Guardo, aunque sigan diciendo, no, es que tenéis un médico para los 2. Es decir, por algún motivo, en esta comunidad, desde hace muchos años, hay un distanciamiento entre lo que ven los políticos de Valladolid y lo que ven los ciudadanos a pie de calle. Y eso sé que pasa en Palencia, sé que pasa en León, sé que pasa en Soria. La sanidad, al ser el tema que más nos toca, que más nos duele, ¿no? Como decía la pancarta, es la que ha generado ya esa primera desafección, esa primera protesta. Creo que habrá más, porque fracasa el modelo. Es decir, no nos vale en Castilla y León ver cuántos habitantes somos, dividir entre los médicos que haya y ver la ratio. No podemos vivir de ratios. Pero es que no podemos vivir de la ratios. realidad, Carlos Hugo, es que la ratio en Castilla y León hay que sí, señalarlo. Es muy buena, pero tenemos un médico por cada 800 pacientes, si 50, mientras que la ratio en España es el doble, un médico por cada 1.400. Pero si hay 50 pacientes. Médicos en Valladolid y uno en Guardo, no vale decir que en Castilla y León hay 51. No, te estoy hablando, no, Carlos Hugo, te estoy hablando de la ratio de Palencia. La ratio de Palencia es un médico por cada 800 pacientes. Pero 800 ¿de dónde? En general, de toda la provincia. Pero si falta un médico de la capital, esos 800 se reparten porque la capital tiene capacidad de absorber esa falta de médico. Pero si falta un médico en Guardo, es que ojo, que a lo mejor hay 5.000 o 6.000 personas que se quedan sin atención médica. Y eso es que nadie se queda sin atención médica en nuestra provincia ni en Castilla y León. Y si cualquier persona en Castilla y León o en toda España, digo yo, no sé cómo harán otros gobiernos, pero cualquier persona tiene una emergencia, llama y no es que va el médico a casa. Está claro, estamos hablando de la atención primaria sobre todo. Yo creo que y pediatría, que son los 2 puntales donde está fallando, creo, porque hay falta de médicos. Te voy a poner un ejemplo, Carlos Hugo. Y luego hay un problema, claro, que tú no le puedes decir al de Guardo, aquí ven Guardo, que se haga 100 kilómetros o 110 todos los días para bajar porque tenga la gripe o porque tenga una sensación de gripe. Es que uno de Guardo no tiene que bajar. Por poner un ejemplo, a las urgencias. No, ni mucho menos. Entonces, la realidad es, insisto, los datos también es importante porque la gente que está en sus casas no quiere que únicamente opinemos, quiere también que demos argumentos. Por eso yo creo que los datos son importantes. Y decir que en Palencia tenemos 310 consultorios médicos y que la mitad de esos consultorios médicos, casi el 45%, son para menos de 50 pacientes, que por normativa no hay obligación de mantener consultorios médicos abiertos con menos de 50 pacientes, por normativa. Y en Castilla y León se hace. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno preocupado por los servicios sociales. Sí, Tello, sí. Yo sé que es duro. Yo sé que es duro para alguien de izquierdas decir que en una comunidad gobernada por el Partido Popular tenemos unos buenos servicios sociales. El caso es que el tema es complejo. Sí que es verdad que en Guardo han sacado ya 3 veces la plaza de pediatra y no la han cubierto, van por la 4ª
cuarta convocatoria. Sí. Entonces, ¿qué respuesta había un poco también después de esta manifestación? Pero Lola, la Junta... no, es que el tema, o sea, lo que comentabas de Guardo, o sea, la realidad de Guardo es que si sale la plaza y los médicos la rechazan, ¿qué puede hacer la Junta? Sí, estoy diciendo que la han sacado 3 veces, que van por la cuarta convocatoria, y también no sabemos si un poco respuesta después de la manifestación, o ya lo tendrían ellos previsto. La Junta decía esta semana que en principio iba a contratar médicos sin MIR para cubrir esas plazas vacantes de facultativos, algo en lo que daba marcha atrás, no sé si 24 horas o en el mismo día, no recuerdo ahora. ¿Qué les parece esa propuesta, y si creen que si se llega a ese extremo es porque realmente no se sabía de dónde sacar médicos para que cubran las plazas del medio rural? Es el problema sistémico, es decir, cuando el problema es sistémico, tú no tienes capacidad de reaccionar ante un caso. Es decir, esto se tenía que haber solucionado, se tenía que haber previsto desde hace mucho antes, y de nada sirve tener 300 consultorios si tú no tienes capacidad para atender los 300. En algún momento, es decir, tú tienes que tener la suficiente capacidad, sobre todo personal, porque al final no es tanto el edificio, sino que haya personas profesionales que los atiendan para cubrir esos 300. Si no los tienes, tienes un problema. Hay una cuestión tienes un problema. Lo del MIR, un segundo. Sí. A mí no me parecía mala idea. Es decir, que porque recordemos que una persona, un estudiante que se licencia en medicina es médico ya. Otra cosa es que no haga el MIR y no sea especialista, pero es médico. De hecho, está el problema de que el MIR, no sé si son 7.000 y pico plazas las que salen cada año. Entonces eso va generando una bolsa de médicos licenciados con la formación suficiente, se supone, para ejercer, que no sabemos absorber, que el sistema no sabe absorber. Oye, pues a lo mejor se podría crear a partir de ahí, pues para atender en centros rurales una especie, no lo sé, no tengo ni idea, pero aprovechar ese potencial que hay ahí, porque si solo nos vamos al MIR, estamos pillados. Tenemos los dedos pillados solo con el MIR. Entonces, a mí no me parecía una idea mala. Sí, que no se puede ha habido una crítica, efectivamente, ¿no? del Colegio de Médicos, que yo creo que por eso la Junta se ha echado atrás. Pero la salida del MIR... no sé... No lo quiero decir tan así, pero para atender un catarro o una fiebre tal en un consultorio rural tampoco hace falta un especialista graduado en Harvard. Es decir, que con todo los respeto, es decir, que una persona con la formación suficiente puede dar una atención urgente y por lo menos que se garantice durante determinadas horas diarias en un centro rural. Claro, dirán a lo mejor los de pueblo, oye, yo también quiero tener un médico especialista y demás, pero por lo menos para cubrir este problema que está en el sistema, que yo creo que está, yo por lo menos lo veo bastante claro, podrían servir. No está mal el problema del MIR, vale. Pero el problema del MIR es un parche que han puesto ahora por la que se les viene encima. Por la que se les viene encima. Y resulta que esto es el problema, no es de ahora. Es que la sanidad en Palencia, os vuelvo a decir que las protestas vienen ya desde los años 90. O sea, incluso los colegios de médicos han dicho que es un problema de mala planificación. En los últimos 10 años han bajado un 15% las convocatorias de MIR. Y encima, ahora tenemos que en los próximos 10 años el 46% de los especialistas se van a jubilar. Para eso está nuestra consejería, la que tiene que ir planificando. ¿Qué ha pasado aquí cuando en Palencia hemos mandado 17 mociones y no sé qué? ¿Cuál ha sido la solución a todos los problemas que hemos mandado de la UI de Guardo, de los Tres Mares, de no sé qué? Nada. ¿Cuál ha sido la solución? Hacer un hospital nuevo, 500 millones para un hospital. O sea, hay dinero, hay 500 millones para un hospital que no soluciona absolutamente nada porque tiene las mismas camas que el actual y no soluciona absolutamente nada y no hay dinero para otras cosas. Con esos 500 millones se pueden dar incentivos para médicos, traer enfermeras, mejorar los centros de salud, un montón de cosas, incluso hasta mejorar algunos servicios del hospital actual. ¿Qué nos trae eso? ¿De qué nos sirve? El de Guardo tiene que bajar aquí, pagarse su coche y venir aquí. Sí. Eso sí, ya tenemos el parking hecho, que lo ha hecho tu amigo Polanco, y a pagar, claro, que para eso vienes de juerga a un hospital, Hombre, o sea, hay dinero para eso enseguida toma, 500 millones. Vamos a escuchar la opinión de Rodrigo. Antes de la propuesta del MIR, Tello lo sabe que ha habido otras. O sea, la Junta de Castilla y León hizo otras propuestas. Autorizó a los extracomunitarios poder ejercer la medicina cuando antes no se podía hacer. Se prolongó la edad más allá de los 65 años para los que estaban ejerciendo. E insisto, la Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central
que en la convocatoria de MIR aumente un 25% las plazas. Es decir, se están intentando tomar medidas. Luego, la propuesta de MIR, pues es muy curioso, porque las asociaciones de sindicatos, todas estas plataformas que han saltado a la yugular del consejero y han dicho que estaban en contra de ello, en reuniones que mantuvieron previamente, no estaban tan en contra de ello. Decían, pues si no se puede hacer nada, pues que lo hagan los del MIR, los que todavía no han hecho el MIR. Entonces, también son un poco incoherentes en este sentido, ¿no? Pero bueno, insisto, la sanidad en Castilla y León es que es de las mejores de España. Ojalá en otros sitios de España tuvieran la sanidad que tenemos en Castilla y León. E insisto, muy importante, no se ha cerrado ni un consultorio médico, no se ha eliminado ni una plaza de médico y se ha aumentado en 6 millones de euros el presupuesto de sanidad en Castilla y León. Algo que no sucede en otras comunidades autónomas. Venga, pues si les parece nos asomamos a los datos que nos ha dejado esta semana la encuesta de población activa que se hacía pública, la del último trimestre de 2018. Malos datos para Palencia, subía la tasa del paro en 2 puntos durante los últimos 3 meses del año, pero lo más preocupante era que perdemos población activa y ocupada. Vamos a verlo. 2018 fue un mal año para Palencia según la encuesta de población activa. El paro ha subido cerca de 2 puntos, del 13,07 al 15%. Esto se traduce en 900 desempleados más que hace un año. La diferencia ahonda las desigualdades por sexo. Las mujeres acumulan un 18,7% y los hombres un 12% en la estadística de desempleo. La subida de parados se ve acompañada por otro dato para la preocupación. Hace un año trabajaban en Palencia 65.100 personas, hoy trabajan 60.500. Son 4.600 trabajadores menos en total. En la evolución a largo plazo, en 2018 se pone freno a 3 años de bajadas consecutivas de buenos datos y el número de parados en Palencia se sitúa en cifras peores a las de 2009. El número de trabajadores, en mínimos, se mantiene superior a los malos datos de 2014, pero para encontrar un dato inferior debemos remontarnos a 2002. La comparativa regional y nacional no es demasiado halagüeña. El paro ha bajado en Castilla y León y también en España. De hecho, Palencia es la única provincia de nuestra comunidad en la que sube la tasa de paro. Los datos trimestrales también ofrecen una caída acusada. La tasa de paro sube del 11,52 al 15%. El número de parados ha aumentado desde octubre en 2.400 personas y el de ocupados ha bajado en 3.600 trabajadores. Bueno, pues Palencia parece que va un poco contracorriente. Bien es que entró más tarde la crisis, bien es que sigue todavía, que no hay esa recuperación, Rodrigo, que reflejan los datos, bueno, pues en otras partes de nuestro país y en la región. Pues sí, la realidad es que los datos no son positivos para nuestra provincia ni para el resto de España tampoco. Primero, ¿qué es la EPA, ¿no? O sea, la gente que está en su casa, ¿qué es la EPA? Es la encuesta de población activa. Los datos de paro se miden de 2 formas, por los datos que da el SEPE y por la EPA. La EPA no deja de ser una encuesta. O sea, a la gente la preguntan si está ocupada o no está ocupada. En cambio, los datos de paro son datos realistas. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que contrasta. Por un lado tenemos la EPA, que dice efectivamente que el paro ha subido al finalizar el año 2018 en Palencia en 900 personas, pero sin embargo, si te vas a los datos del paro, del ECIL o del Servicio Público de Empleo, te dicen que ha bajado en 779. ¿Quién tiene razón? Pues no sé. Unos son más, insisto, objetivos, por así decirlo, y el otro no deja de ser una mera encuesta. Pero la realidad es que sí, es cierto, la población activa ha bajado, sobre todo por las políticas que vienen desde el gobierno de España. Por ejemplo, cuando sale Pedro Sánchez diciendo lo del impuestazo al diésel, o que se van a dejar de fabricar coches diésel y coches de gasolina a partir de cierto año, sobre todo en una provincia como la nuestra, que vive en cierto modo del sector automovilístico, pues el sector sienta como, vamos, es un palo absoluto. De hecho, las exportaciones, por ejemplo, de transporte en Castilla y León bajaron casi un 10% desde que, curioso, que el que está en contra del diésel y está en contra de la gasolina luego se desplaza en avión a todos los sitios. Para él, no, su avión, el Falcon debe de ir con energía solar. Entonces sí, pero la diferencia es que Rajoy no lo cogía. Rajoy cuando Rajoy cogía el AVE o cogía el tren o iba en coche, pero Falconetti se desplaza en Falcon a todos los lados. Entonces es curioso, ¿no? Es curioso, y esas medidas pues lastran a nuestra provincia,
provincia y son un palo duro para provincias como la nuestra que viven parte del sector automovilístico. Carlos Hugo. Dibujo un poco parcial de Rodrigo, porque se ha olvidado de la responsabilidad de nuestros gobernantes en ayuntamientos, en la Diputación y en la Junta de Castilla y León, que tienen mucho que decir en materia de empleo. ¿Quién tiene razón? Yo creo que los dos pueden tener razón, porque hay una variable que influye mucho en esos números, que es la despoblación. Es decir, ¿por qué baja, o por qué, no todo, pero por qué baja el número de parados según el INE? Bueno, pues porque cada vez somos menos. Entonces, si cada vez no somos menos, hay una parte de esos 700 o 800 que han bajado que es porque se han ido de aquí. La encuesta de población activa pregunta a los que están aquí, ¿no? Y entonces lo que dice es eso, dice que hay 4.600 desempleados más que el año pasado y que somos la provincia de España en la que más creció el paro durante el último año. ¿Y qué hacen nuestros políticos? Pues no lo sé. Y esa es la tragedia de esta tierra y la que nos está abocando a la absoluta desaparición. Esa es la tragedia. Es decir, yo ya no voy a entrar si de PP, de PSOE, me da lo mismo. Es decir, aquí o arrimamos todos el hombro y empezamos desde aquí, desde la capital, desde cada pueblo de la provincia, o arrimamos todos el hombro o nos vamos al garete. Y yo lo veo clarísimo. Es decir, ¿cuánto suelo? O sea, no es un ejemplo y no le voy a echar la culpa de todo, pero joder, este año una empresa ha preferido irse a Aguilar que en la capital, porque no había suelo, o porque no había el suelo que él buscaba. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Es decir, es muy bueno para Aguilar, no hay que decirlo, pero para los de la capital es gravísimo. Es gravísimo, porque nos aboca a que si no ha podido venir esa, no va a poder venir ninguna. Ahí, y se está promoviendo suelo industrial nuevo, no. Se habla de apostamos por las ideas de siempre, pero damos vueltas y sin embargo pues el paro va creciendo, la gente se va marchando y cada vez estamos en una... Hoy hablaba, me parece que era Juan Gascón, el portavoz de Ganemos, hablaba de situación de emergencia y yo estoy completamente de acuerdo con él. Situación de emergencia. El problema es gordo, la encuesta ha sido mala, desde luego, 10.700 parados y demás, pero esto ya se veía venir, porque en el segundo semestre del 2017, que paradójicamente había aumentado el trabajo, resulta que había bajado la afiliación a la Seguridad Social. Eso es indicativo, y eso es debido a que estamos perdiendo población. Tenemos una población envejecida, se muere más gente, bastante más que la que nace, y nuestros jóvenes emigran. 2 de cada 3 están dispuestos a emigrar, O sea, ese es un problema gordo. Otro problema que tenemos también es que tenemos un alto nivel de no cotizantes en Palencia. Hay un 58%. Tenemos un 34% que son jubilados y demás que no cotizan, un 14% de amas de casa que tampoco, y un 9% de estudiantes. El nivel de cotizantes es bajo y encima hay mucho sueldo bajo y mucho contrato basura, otro problema. Otro problema que tenemos, porque tenemos muchos en Palencia, como decías tú, y es la situación es muy negra, es que ¿cuáles son nuestras fuentes de trabajo? El campo lo era. El campo está súper mecanizado y está perdiendo puestos de trabajo, porque ahora las máquinas lo hacen todo. Otros 2 focos importantes, la FASA, que surte Palencia y Villamuriel, y Xiro, venta de baños y Aguilar, los focos más, porque... Sí, efectivamente, el tema de Guardo ya le dejamos a los pobres está olvidados. Pero ¿qué pasa con estas 2 grandes empresas? Que hasta hace nada FASA contrataba contratos de... Ahora, ¿qué hace FASA? Llora cuando no tiene, por ejemplo, antes de construir el Megán, que no tengo pedidos, la Junta mete dinero a FASA. Hace el Megán, se pone las botas a ganar dinero y no devuelve un duro. ¿Pero qué? Y ahora va a hacer lo mismo con el nuevo... ¿Pero qué hace? Ya no contrata gente fija. Hace un tercer turno, generalmente de noche, un contrato de 6 meses temporal y con unos sueldos de 900 euros muy por debajo de los trabajadores que hay en FASA. No se crea trabajo fijo. Con eso a la gente no se la fija aquí. Y las galleteras están haciendo lo mismo. Ahí te dicen, todavía es más temporal, pero claro, ahí te dicen, no, es que nosotros, Bullón, Siro y tal, es que nosotros dependemos de los pedidos de las grandes tal y de las épocas. Consecuencia, trabajo de días, de meses y tal y cual. ¿Qué pasa? Que el poco trabajo que nos tenemos y que nos viene de las 2 grandes
no fijan trabajo a los jóvenes. Un joven no se queda porque tenga un contrato de 6 meses o 3. Y para solucionar este problema, que es dificilísimo, aparte de meter dinero el gobierno y lo privado, lo que hay que hacer es tener contratos dignos. Y con que un joven diga, bueno, voy a cobrar, me acuerdo yo, no sé si estabas tú en una tertulia que hablamos de los mileuristas aquí. Qué pobrecillos los mileuristas, decíamos. Bueno, pues ahora lo que pedimos es que a un joven le digas 3 años de contrato a 1.000 euros. Que antes, vamos, eso era casi una ofensa. Porque un joven con esas premisas puede decir, vale, pues me quedo en Palencia y este mes que hago compro una lavadora, con lo que la tienda de la lavadora gana. Y a la siguiente, pues si me compro un coche, pues tal, se fabrican lavadoras, si no salgo a comprarme un pantalón, el comercio se reactiva, si no hay dinero y no se queda la gente, esto se muere. Yo, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Teo. Joder, estoy preocupado. Estoy de acuerdo porque, no, es cierto, o sea, sí que es cierto Estoy por que... pedirles el minuto a mis compañeros, como en los partidos de fútbol, minuto de resultado. Es cierto que hay ciertas reformas que benefician que haya una mayor contratación. Pero la realidad es que una mayor contratación no es sinónimo de un mejor trabajo, de un trabajo digno. Y tenemos que garantizar un trabajo digno, tenemos que garantizar puestos de trabajo fijos y tenemos que garantizar que sean indefinidos, no contratos parciales, ir encadenando contratos parciales, porque al final no te da una estabilidad. Y no es solo quedarse a vivir en Palencia, como dice Tello, es el hecho de poder formar una familia o poder decir, pues quiero tener hijos. O sea, al final eso es lo que estructura un barrio, una ciudad, un pueblo, pero y eso ahora mismo, a día de hoy, pues no sucede. Y como un pequeño apunte a Tello, yo creo que Guardo y la zona de Velilla no la tenemos que olvidar, porque sí que es cierto que mientras hemos cerrado la central de Velilla, por el contrario, nos estamos dedicando a comprar energía térmica en Marruecos, como hemos conocido esta semana. Es que antes cerramos las minas. Es como los unos y los otros y los unos, entiéndeme. Yo estoy completamente en contra del cierre de las minas. El Partido Socialista ganaría hoy las elecciones según el barómetro del CIS. El resto de partidos se situaría a gran distancia. El segundo, Ciudadanos, a más de 12 puntos. Unidos Podemos se coloca en tercera posición y adelanta al Partido Popular. El CIS le otorga un 14,9% de los votos y pierde casi 5 puntos desde el barómetro de diciembre. Y Vox pasa del 3,7 al 6,5 y consolida de esta manera su avance. Carlos Hugo, muchas veces hemos hablado en esta mesa, bueno, pues de la escasa fiabilidad de estas encuestas, sí. Y más esta semana que hemos escuchado al presidente del CIS diciendo que el 40% de los españoles nos decidimos en la campaña electoral y algunos casi cuando van a echar la papeleta. ¿Qué credibilidad le da y si le llama la atención algo de cómo están cambiando las tornas en estos últimos barómetros? Yo credibilidad le doy toda, pero para ser una encuesta. Quiero decir una foto del momento, tampoco, ¿no? Efectivamente, tampoco es algo que me preocupe demasiado, ni de la que se puedan extraer conclusiones, sobre todo ahora. En el pasado sí, yo creo que el pasado era una herramienta más útil, pero ahora yo creo que ahora mismo es una herramienta que sirve de muy poco, salvo para que discutamos los que nos gusta de políticas y si está cocinado o si no está cocinado. De lo que veo, entiendo que son para las elecciones generales. No me creo lo de Vox, creo que va a ser bastante más. No me creo lo del PSOE, que será menos. No me creo lo de Unidos Podemos, que creo que va a ser mucho menos. Y del PP, casi que es lo único que me cuadra. Lo único que me cuadra. Yo quiero ver qué pasa después de las andaluzas. Si baja qué va a usted pasar al PSOE, deja PP y sí, Podemos, estamos hablando de una subida de Ciudadanos. PSOE, Ciudadanos están muy igualados, luego iría el PP, muy cerca de Vox, y lo último lo dejaría a Podemos. Pero vamos, que ahí está la hemeroteca, si queréis coger, yo nunca acierto. O sea, yo soy horroroso, pero horroroso, ¿eh? Podemos hacer un especial, especial opiniones. No es que lo ha dicho el del Palentino, o sea, que no me haga caso nadie, porque son, no sé, pálpitos que me puede dar, que al final es lo que es una encuesta. ¿Se ve pronto votando para las elecciones generales? Me veo votando este año.
Pero bueno, Cataluña, como es así de incierto, es los que tienen la llave, por mucho que cuando falte el apoyo, que nos quejemos. Entonces a lo mejor nos dan la sorpresa y nos aprueban el presupuesto y se sigue otro par de años o 3. Pero yo creo que en Navidad, octubre, noviembre, diciembre, nos toca volver a las urnas. Rodrigo, ¿cómo ve la encuesta? Yo muy simple, mira, dice el artículo 252 del Código Penal de la Administración Desleal: los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan, excediéndose en el ejercicio de las mismas y causen un perjuicio al patrimonio del administrado. Y el 432 dice esto, pero para la malversación de caudales públicos. Lo del señor Tezanos es una malversación de caudales públicos en toda regla. O sea, tendría gracia si estas encuestas las hiciese para el Partido Socialista, como militante del Partido Socialista que es, y por cierto en la ejecutiva de Pedro Sánchez, hasta que fue nombrado director del CIS, pues tendría gracia. Diría, este Tezanos tiene ganas de que se abran botellas de champán en Ferraz y celebren las encuestas, porque el día de las elecciones yo creo que mucho no van a poder celebrar. Pero claro, cuando esto se hace con dinero público y cuando lees noticias como que los fondos del CIS se han incrementado en el presupuesto un 30%, que el CIS tiene un presupuesto de 12 millones de euros para hacer estas barrabasadas del señor Tezanos, pues es que te llevan las manos a la cabeza, porque esto se está haciendo con dinero público de todos los españoles. O sea, Tezanos ha pasado de cocinar en Masterchef a pinche de cocina. Esa es la realidad. Es que hasta el señor Guerra, que era especialista en esto de la cocina, yo siempre se lo he escuchado a... lo decía, no me sale ahora, Barreda, lo decía aquí siempre, dice, es que Guerra cocinaba, tal. Pues hasta Guerra ha dicho, dice, es muy raro estas encuestas. Dice, es muy raro. Y Zapatero, que tampoco es que sea muy objetivo el hombre, dice, el CIS tiene que hacer una reflexión. O sea, para que Pedro Sánchez le digan eso, Guerra y Zapatero, oye, Pedro, bájate del avión, baja la realidad, pon los pies en el suelo, porque es que en las próximas encuestas nos van a decir que va a ganar las elecciones en Venezuela. Yo, de hecho, empiezo a dudar que Maduro no convoca las elecciones en Venezuela porque tiene miedo que las gane Pedro Sánchez. Yo lo empiezo a dudar. Entonces, bueno, fuera ya de cualquier broma, vuelvo al principio, es una malversación de caudales públicos. Es que el dinero público no está para hacer esta propaganda. Es que ni los referéndum del franquismo se obtenían estas mayorías. O sea, es increíble lo de este señor. Pero bueno, oye, que sigan abriendo botellas de champán en Ferraz, que en mayo nos vemos en las urnas. Muy bien. ¿Y en las generales para cuándo? Y en las generales, pues lo que decía Carlos Hugo. O sea, está de acuerdo, ¿no? En que si no salen los presupuestos... Dependemos nuevamente de los golpistas catalanes, o sea, los que han llevado al poder al señor Pedro Sánchez, es decir, Batasuna y los golpistas catalanes y los nacionalistas catalanes y vascos, son los que tienen en vilo y en juego a toda la sociedad española. Pero vamos, si el propio Pedro Sánchez se creyese estas encuestas, convocaría elecciones mañana mismo. O sea, convocaría elecciones mañana mismo. O sea, es algo indudable, ¿no? O si no, es que a lo mejor espera perderlas. Bueno, digo yo, ¿no? Lo primero que hay que decir que tiemble casado contigo. Aunque ya sabes que yo te animo a que estudies y que no te metas en esto, pero que tiemble casado contigo. Porque vamos, en cuanto a la encuesta... Tú eres como casado. Hay que decirlo a los ciudadanos que están en sus casas. No me insultes, por que favor. Los demás traemos papeles, pero Tello no trae papeles. Es como Pablo, se lo sabe todo. En lo único, en lo único. Bueno, yo la verdad es que las encuestas, como decía uno, me parecen ya como el horóscopo. No es porque llevamos unos años que no pegan ni una, casi empiezan a ser actos de fe y yo ya sabes ¿No pegan que ni una o mentimos cuando nos llaman? Porque yo no me puedo creer que lo saquen de la nada. No lo sé, yo creo que es que no acierta ninguno, no lo sé, estoy completamente... Pero es que no acierta ninguno, ¿eh? Entonces empiezan a ser las encuestas tomas de fe y yo tengo muy poca fe. En cuanto a esta, coincido en muchas cosas con Carlos Hugo, yo creo que Vox va a crecer más, seguramente para desgracia de los españoles. Creo que el PP lo tiene bastante negro, porque el PP perdió votos por la corrupción que se le fueron a Ciudadanos. El voto de Ciudadanos creo que está bastante consolidado, no va a poder recuperar mucho de ahí, o nada. Y en cambio el PP va a perder, aparte de la sangría que tuvo por Ciudadanos, va a perder con esta sangría de Vox que puede ser de un 6%, de un 8%, y algunos hasta hablan de un 10%. Y eso es un voto mayoritario del PP. Es un fenómeno que
hasta hace poco hablaba yo con gente y decía, bueno, ¿cómo si la extrema derecha aparece en toda España, en toda Europa, aquí no tenemos extrema derecha? O sea, si hemos estado gobernados hasta el 77 por un partido, por un fascista, claro, la extrema derecha estaba en el PP, como se ha demostrado. Bueno. Sí, ahí está de dónde son los votantes mayoritarios de Vox. Pero es que Vox no es extrema derecha. Pero bueno, es igual. Bueno, vale, entonces no hablamos del tema. Siguiendo con los 6, creo que el PP va a tener un mal resultado. Ciudadanos va a mantener el tipo bien. El PSOE, como también opinaba Carlos Hugo, yo creo que no va a alcanzar ese número de votos. Y en cuanto a Podemos, pues lo tiene, si mantiene ese 15%, o sea, que ya sería perder un 5%, pues que se quede contento. Yo actualmente viendo... Podemos fue un movimiento que nació muy fresco, que se comía el mundo y demás, pero Podemos se ha ido deshinchando, ha habido muchos problemas porque es un partido que no tiene organización, al final no se ha organizado, no tiene una directriz política clara, sus dirigentes han salido pifando por 1000 sitios, han tenido problemas en Cantabria, en Galicia, en La Rioja, en Madrid, y eso les va a pasar factura, aparte de algunas salidas de tono de sus dirigentes. Y creo que ni sus socios, como Izquierda Unida, que creo que podría subir de votos lo que es Izquierda Unida, porque creo que es un partido que hasta la derecha le respeta, o por ejemplo Compromís en Valencia, que subiría de votos, esa subida de votos de estos dos partidos que están en Unidos Podemos no va a paliar la bajada de... Bueno, pues si les parece vamos a terminar con una noticia amable. Una palentina, que van a verla ahora mismo en imágenes, se va a convertir en la encargada de retratar la parte más glamurosa de los premios Goya. Se trata esta mujer que ven de la fotógrafa Mirta Rojo, que ha recibido este año el encargo de la Academia de Cine de firmar las imágenes exclusivas del Instagram oficial. Esta joven se convierte así en la primera mujer en realizar este trabajo. Mirta Rojo ha firmado reportajes y portadas en revistas de prestigio como Vogue, como Glamour, como Icon o como el suplemento de moda del País. La ceremonia se celebra mañana, sábado, y será en Sevilla. Mirta, muy buenas noches. Cuéntanos cómo afrontas este encargo. Me imagino que un reconocimiento a tu carrera extensa e intensa a pesar de tu juventud. Hola, buenas noches a todos. Pues sí, la verdad es que me quedé bastante en shock cuando me comentaron este nuevo proyecto. Para mí la verdad es que es una gran responsabilidad, pero también un reconocimiento a todo mi trabajo de estos 10 años como fotógrafa. Pues Mirta, ¿te dará tiempo a disfrutar un poco de la ceremonia o tienes todo muy pautado? ¿Vas a tener que estar pendiente de entradas, salidas, de premios, etcétera? Pues a ver, la verdad es que voy a tener muy poco tiempo para hacer las fotografías. Viajo mañana a Sevilla por la mañana con mi equipo y tendremos que llegar al hotel rápidamente al auditorio, a montar luces, a supervisar un poco el set de la escenografía que hemos preparado. Entonces vamos a tener muy poquito tiempo. Así que después de las fotografías y de la gala nos han invitado a la fiesta, así que allí podremos disfrutar y ya un poquito más relajados. Bueno, pues Mirta, que lo disfrutes y bueno, pues desde Palencia ya estamos siguiendo ese Instagram de la Academia de Cine para ver tu trabajo. Disfrútalo y bueno, cuando pases por Valencia nos lo cuentas, a ver qué tal ha ido la experiencia, que seguro que muy bien. Sí, muchísimas gracias de verdad por el apoyo y un besito muy fuerte. Un beso, Mirta. Bueno, pues la escuchaban, joven fotógrafa palentina que va a ser nuestra representación en esos premios Goya. Yo no sé si ustedes son de cine español o son de cine directamente, ¿no? Porque a veces parece que tenemos un poco descuidado lo de ir a la sala de cine esa tarde con palomitas y yo etcétera. Creo que a los tres nos gusta el cine, hemos estado hablando antes. Y bueno, a mí me gusta el cine español. Es un cine, hombre, como en todos hay cines, cosas buenas y cosas malas. Sí. Pero vamos, volviendo al tema darle enhorabuena a Mirta, porque Valencia, que no salimos para nada, por lo menos salimos con Mirta ahora, y el otro día en La Bomba, porque le llevaba una camiseta de Palencia un concursante. Valentina Libre. Yo creo que es de las pocas veces que sale Palencia, o sea que... Bueno, pero orgullosos de que una palentina nos represente. ¿Son de cine español actual o
o de Berlanga, etcétera, del cine tradicional español? A mí, un poco de todo. como me gusta el cine, pues como decía Tello, ¿no? Hay cine bueno y cine malo. Sí es cierto que a lo mejor lo tengo un poco más abandonado, ¿no? Porque sí que he visto Campeones y yo creo que es la que más, la que opta más premios y demás. Pero bueno, sí me gusta. Yo no hago ascos a ninguna película. Siendo buena, no hago ascos. Me interesa mucho la de, ¿cómo era? El Reino, ¿no? Me parece también que es El Reino, sí. Hay varias películas en cartel que me parece que además hay una hornada de nuevos actores y directores que es maravillosa, pero maravillosa, que están proponiendo cosas que se salen de la comedia y demás, que a lo mejor es donde más mano teníamos. Y a mí sí que hay me mucho cine de acción española y ahora también, sí, ¿no? De que parece intriga, que no nos atrevíamos a hacer ese tipo de cine. Para políticos corruptos, que hay un abanico de temas por explorar, claro, House of que Cards, tiran un periódico y no dicen, a ver, vamos a hacer el guión de esto. Claro. Y hay gente, sobre todo, que encuentra historias interesantes de contar. Ayer, creo que de ayer o antes de ayer, escuchaba a Coixet, ¿no? que ha presentado su última película, que va de una, lo voy a contar breve porque me pareció curioso, de una pareja de mujeres que en 1900 en Galicia se enamoraron y se casaron, porque una de ellas se hizo pasar por hombre. Y es una historia que está muy... Y me parece, o sea, la capacidad de encontrar esas historias y luego llevarlas con acierto, pues seguro que Coixet lo hace con acierto, al cine me parece extraordinario. Rodrigo, tenemos un minuto para escucharlo. A mí sí que me gusta el cine español, pese a lo denostado que está por algunas personas. A mí es un cine que me gusta y me gusta el de todas las épocas. O sea, lo mismo me reía viendo con mi abuelo una película de Paco Martínez Soria que te echas unas buenas risas, que voy al cine los miércoles con mi amigo Michele Colombo y todos los miércoles ahora vamos al cine. Esta semana he estado viendo, no de cine español, que iba a ver la de cine español, pero ya la habían quitado, iba a ver la de Tiempo Después, que es la continuación de Amanece que no es poco, una película brillante que recomiendo que vea todo el mundo porque te ríes un montón con ella. Y nos hemos quedado sin ver la de Tiempo Después y vimos la de Robert Redford, que traducido es un viejo y una pistola o algo así. Lo digo en castellano, el que quiera que lo lea en inglés en la cartelera. Es el Paco Martínez americano. Se está convirtiendo ya, Por favor. Y recomiendo que vayan a verla. Bueno, porque Sylvester Stallone también no es de ayer, precisamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerles esta noche aquí. Muchas gracias. Pues un fin de semana de cine les deseamos también a todos ustedes. Volvemos la semana que viene.